Estas son las historias sónicas de hoy, donde se conjuntan el arte, la tradición y los grandes legados musicales. ¡Comenzamos! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gran gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Tere Chacón y esto es Historias Sónicas, una emisión más que es una coproducción entre el Círculo Beatle Corporativo y Xolotl Cabina de Radio. Hoy tenemos un gran programa, una gran emisión. Vamos a hablar de 4 muchachos que nacieron en la década de los 40, claro, del siglo pasado, en Liverpool, Inglaterra. Pero antes de entrar de manera formal a este tema, quiero agradecer que la gente que está aquí de Xolotl, el ingeniero Mario Flores está aquí frente de mí, con la producción de Mario Aldana y Uric Guzmán de Xolotl Cabina de Radio. También nos dan un gran espacio y hacen que Historias Sónicas pueda ser posible. Dicho todo lo anterior, ¿qué les parece que iniciamos una gran historia? We were 4 guys that I met Paul and said, "Do you want to join my band?" You know, and then George joined, and then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big. That's all. Esta grabación que acaban de escuchar es nada más y nada menos que la voz de John Lennon, fundador de The Beatles. Y se las voy a traducir, dijo algo así como: éramos 4 tipos. Conocí a Paul y le dije, ¿quieres unirte a mi banda? Después George se unió y también Ringo se unió. Éramos solo una banda que la hizo muy, muy grande. Eso es todo. Y fíjense, amigos, qué interesante es esto. Estas palabras tan breves de John Lennon terminan con: la hicimos muy, muy grande. Y el objetivo de esta emisión es: ¿por qué? ¿Qué era lo diferente que tenían The Beatles a otras bandas contemporáneas y no contemporáneas? Hubo una serie de factores, amigos, que hizo una gran diferencia. Eran, indudablemente, 4 muchachos que se encontraron en la década de los 50, en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con las circunstancias adecuadas. Y estos generaron una historia irrepetible. Esto, amigos, no se va a volver a repetir. Así que iniciamos. Y sin embargo, la gente, de una manera muy extraña, tiene una idea muy equivocada de los 4 integrantes de los Beatles. Primero, pues sería lo adecuado hablar de ellos. John Lennon, cuya voz escuchamos hace unos momentos, fue el fundador de esta banda. Esto fue cuando él tenía 17 años. Lennon nació en 1940. Para cuando tenía 17 años, ya su inclinación por las artes estaba muy definida y le gustaba mucho la pintura, sí, pero también le gustaba muchísimo la música, y es por eso que con sus compañeros de escuela hizo intento de tener varias bandas. Unas funcionaron, otras menos, pero al final pudo conocer al segundo integrante de la banda, Paul McCartney. Paul, a su vez, trajo a George Harrison y estuvieron ellos 3 unos añitos, un par de años, tocando juntos sin baterista. Lo intentaron con diferentes bateristas dentro de Liverpool, que era su ciudad natal. Con algunos funcionaba, con otros no tanto, y con los que sí, normalmente tenían compromisos con otras bandas. Entonces no siempre funcionaba. Pero el asunto es que finalmente Ringo Starr, el que era considerado el mejor baterista de Liverpool, Inglaterra, pudo llegar con ellos. En un ratito más les voy a contar la historia y van a ver cómo fue posible esto. Lo importante es, en México se tiene una idea rara, equivocada, diferente a la realidad. Y hay una razón para esto.
En México muchas personas que yo he conocido y otras que no he conocido han expresado algo así como: a mí no me gustan los Beatles porque son repetitivos, o a mí no me gustan los Beatles porque es música pop o es música fresa. Eso yo lo he escuchado. La realidad, amigos, es que el conocimiento que se tiene en este país, así como muchos otros en Latinoamérica, es muy limitado. Por ejemplo, aquí en México, la radiodifusora que tuvo el programa de los Beatles durante muchísimos años y que a la fecha lo sigue teniendo, solo tuvo dinero para comprar 80 canciones, es decir, los derechos de transmisión en una estación radial de 80 canciones. ¿De un total de cuántas? 341 oficiales y cerca de 800 no oficiales. Es decir, lo que conocemos en este país y lo que la mayoría de la gente ubica como una canción de The Beatles es totalmente alejado de la realidad. Hay tanto que conocer, hay tanto que escuchar y hay muchísimo de lo cual apasionarse, porque por si fuera poco lo anterior, existe una canción de The Beatles para cada emoción humana. Y cuando la gente se entera de este detalle, empieza a buscar y a querer conocer más y a ir a YouTube o a todas estas redes sociales en donde se puede conseguir todo el catálogo oficial de estos 4 muchachos de la década de los 40 de Liverpool, Inglaterra. Y ahora que estamos, ahora sí, totalmente inmersos en el tema, yo quisiera empezar esta emisión comentándoles por qué The Beatles son The Beatles. Les mencioné hace unos minutos por qué en otra banda había un chorro, como sucede actualmente. Hay cualquier cantidad de grupos y de bandas y muchos son muy buenos y muchos son muy talentosos. Exactamente lo mismo pasaba en Liverpool en la década de los 50. Estaban los 4 Beatles, estaban los 3, después llegó Ringo, pero también había otros grupos. Hubo algún tipo de intervención, yo no sé si llamarla divina, pero sí del destino, que logró que se dieran ciertos factores irrepetibles, como ya dije, pero también que pudieron hacer que The Beatles fuera la banda que más discos vendió en el siglo XX. ¿Y qué creen? En el siglo XXI. Y vamos a empezar. Aquí tengo un primer dato y tengo una serie, les voy a leer muchos de ellos. Por ejemplo, fueron los primeros en realizar videoclips musicales, esos que se popularizaron en los 90s con MTV. Si creen ustedes que los artistas de los 90s fueron los primeros, no, los primeros fueron The Beatles. Y esto vino de una reunión que tuvieron ya cuando eran famosos, en donde sabían ellos que su presencia era solicitada en muchísimas ciudades del mundo y como no podían dividirse, pues dijeron: fácil, vamos a grabar la canción y mientras nosotros pues estamos parados, posando, cantando, o vamos a diferentes lugares para que se vean estos en un video. Le llamaban películas cortas. Entonces, por supuesto, la palabra video musical llegó hasta los 90s, pero ellos fueron los primeros a quienes se les ocurrió. Y las primeras 2 canciones en el mundo en ser grabadas para acompañar una canción fueron Paperback Writer y Rain. Esto en el año de 1966. Mejor aún, esto que les voy a decir les va a encantar. Fue el primer grupo en la historia en dejarse crecer el cabello y hacer de esto una moda. Todos los grupos previos seguían las tendencias masculinas, de la moda masculina de los 50, de los 40, es decir, se presentaban en el escenario con trajecito, muy formales, muy bien vestidos, claro. Y The Beatles se dejaron sin problema alguna dejar crecer el cabello y usaron esta imagen como una marca propia. También fueron los primeros en participar en una transmisión musical mundial. Y es que los años 60 fueron unos años fantásticos en muchos sentidos. Entre ellos,
en el sentido tecnológico, porque por primera vez se realizó en el mundo una transmisión en donde participaron diferentes países llamada Our World, Nuestro Mundo, y México participó con el ballet de Amalia Hernández, pero por parte de Inglaterra se presentaron The Beatles representando a su nación, a su país. A cada uno de los países participantes les dijeron algo así como, ok, cada país va a tener un número de minutos, hay muchas cosas, no pueden hacer publicidad, no pueden hablar de política, pero sí pueden presentar lo mejor, aquello que representa a su país. Y entonces para la ocasión a John Lennon se le pidió que compusiera una canción sencilla en inglés, con letra sencilla que pudiera ser entendida por toda la teleaudiencia a nivel global. Ellos fueron los primeros. También primera banda en diseñar y vender su propio vestuario. Ya para 1967, con la psicodelia encima, ellos con tanto dinero generado a lo largo de los años en los cuales estuvieron de gira, pues no tuvieron problema alguna, ya que de paso pues experimentaban con drogas y todo lo demás, y la psicodelia estaba en su mejor momento. No tuvieron problemas en empezar a diseñar su propia ropa, abrieron su propia tienda en Londres, esta de ropa y atuendos psicodélicos. The Beatles también fueron aquellos que fueron los primeros en planear un álbum conceptual. Y esto es interesantísimo. Hace unos días platicaba yo con unos amigos y hablábamos de cómo se escucha música en el siglo XXI, pues es relativamente sencillo. Tú abres una cuenta en alguna de estas transmisoras de música en línea y haces tus playlists y decides qué escuchar. En los 60, 70, 80 y 90 no era así. Tú ibas a una tienda física y comprabas una de dos, o un EP que contenía 2 canciones de cada lado, o un disco sencillo que contenía una canción de cada lado, y eran vinilos, por supuesto, o comprabas un álbum que normalmente tenía más de 10 canciones. En el caso de The Beatles, contenían 14 canciones en sus primeros álbumes. Y bueno, un buen día, bajo el influjo de alguna droga y con la psicodelia encima, se les ocurrió que sería interesante, así como habían hecho los primeros videos musicales, ¿por qué no hacemos un álbum conceptual? Es decir, que cada canción se refiera a un mismo concepto. Y esto fue muy interesante. La idea se le ocurrió a Paul McCartney cuando venía de regreso de unas vacaciones en África a principios de 1967. Dijo, bueno, si vamos a hacer un álbum conceptual, ¿no sería padre que hiciéramos una banda dentro de otra banda? Es decir, nosotros, The Beatles, los 4 que ya conoce todo el mundo, ¿no sería padrísimo que nos disfrazáramos de otra banda, con otro nombre, con otra música, con música ligada entre sí? Y el nombre de este nuevo grupo le fue asignado, por supuesto, por Paul McCartney, y fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que en español es algo así como el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Y el nombre era tan largo porque en esa época, en los 60s, era común un nombre largo en las bandas para que hicieran un efecto mucho más memorable. Bueno, pues ellos fueron los primeros también en ocurrírseles en tener un álbum conceptual. También importantísimo, y esto se lo debemos todos a John Lennon. En los 60s no se incluían las letras de las canciones de ningún disco en el disco en sí, en el formato físico, en la portada o en la parte trasera. Y no se hacía porque, claro, era un negocio de las disqueras. Las disqueras nada tontas producían el álbum, los artistas hacían la grabación, hacían el disco y vendían el disco, pero por separado. Buscaban
la letra de cada una de las canciones que se incluían y las imprimían junto con las partituras para que los músicos pudieran comprar las letras y la forma de tocar la música de cada álbum. Y un buen día, John Lennon, ya en toda su gloria, ya como un artista probado, millonario, arrogante, dijo, a ver, ¿y por qué no podemos poner nosotros las letras de nuestras canciones en las portadas del disco o en la contraportada? Y la primera respuesta que recibió fue de parte del director general de EMI Music, EMI Parlophone en ese momento, que era la disquera que movía todos los discos de The Beatles a nivel mundial. Y el director le dijo, a ver, cálmate por favor, esto es negocio de las disqueras, no te metas. A lo cual John Lennon contestó, me meto porque somos el grupo más exitoso, somos el que más ventas generamos y yo deseo que las letras de nuestras canciones estén en la parte trasera, en la contraportada de nuestros discos. Ahí se les vino abajo a todas las disqueras el negocio de las partituras. Y yo tengo entendido, por supuesto, he ido a cualquier cantidad de tiendas de música, todavía existe el negocio de las partituras y las letras y lo demás, pero ya no es lo mismo. Muchas bandas siguieron este ejemplo. Otra situación en la cual The Beatles fueron los primeros fue en hacer que cada uno de los elementos de la banda, es decir, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, cantara al menos una canción en cada álbum que sacaban al mercado. Y por ende vino una gran consecuencia. También es la primera y la única banda en el mundo en el cual cada uno de sus elementos es reconocible. Si tú vas a la India, si vas a Pakistán, si vas a Singapur y dices el nombre John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr o George Harrison, ten la seguridad que la gente sabrá a quién te refieres y a qué grupo pertenecía. No contentos con lo anterior, desde un principio The Beatles tuvieron un gran éxito en Inglaterra, después iniciaron sus giras a nivel mundial y cuando esto sucedió tuvieron otra maravilla, 5 canciones consecutivamente del número 1 al número 5 de las listas de popularidad mundiales. Imagínate, sacas tu canción, llega el número 20 y después llegó al número 1 y la siguiente que sacas llegó al número 2 y así hasta el número 5. No ha existido, amigos, en la historia de la música nadie que haya logrado esto. Fueron también los primeros en realizar un álbum doble de rock, esto con canciones nuevas. Es decir, sacaron al mercado en 1968 el álbum blanco, lo que conocemos como el álbum blanco, aunque su nombre oficial es The Beatles, el nombre de la banda, pero como salió con una portada blanca, todo el mundo lo conoció así en cualquier país del mundo. Y este fue el primer álbum doble, es decir, con 2 discos LP en donde habían canciones de los 4 Beatles y también marcó el principio de la separación de ellos como artistas. Fue muy notorio en este álbum cómo cada uno de ellos grababa sus canciones, ponía sus propias composiciones y bueno, lo que nosotros pudimos adquirir al final, no solo en vinilo, sino después en cassette o en CD o descargar, fue un compilado de composiciones de 1968 de estos 4 de Liverpool. Fueron los primeros en tener una película animada en donde los personajes principales de esta eran los 4. Esta película se llamó Yellow Submarine y bueno, pues salió al mercado, a la fecha se puede conseguir y salió entre comillas como una película para niños. La realidad es que The Beatles habían firmado desde 1964 un contrato con United Artists, esta
productora de películas de los Estados Unidos. Y esto por 5 películas. La primera fue A Hard Day's Night, pero aquella a la que me estoy refiriendo en estos momentos fue Yellow Submarine. Y Yellow Submarine salió para atrapar un público que normalmente 4 jóvenes veinteañeros con su música no atrapa, los niños. Una manera muy inteligente de conseguir más mercado, más público cautivo. En un inicio, también The Beatles fueron los primeros, y eso que había cualquier cantidad de bandas en esa época, en colocar al baterista en la parte de atrás de el guitarrista líder, el guitarrista de acompañamiento y el bajista. Bueno, pues el baterista estaba atrás como en cualquier banda, pero la diferencia es que le pusieron un podio, de tal manera que esta gente de los 60 que fue afortunada de ver a The Beatles en vivo, podía ver perfectamente bien a Lennon, Harrison y McCartney, y en la parte de atrás, pero arriba, a Ringo Starr tocando la batería. Y esto, bueno, pues fue un hito, porque a partir de ahí todas las bandas que siguieron se les ocurrió, claro, hacer lo mismo. Tuvieron la fortuna en 1962 de conocer al productor de Emmy Parlophone, George Martin, que por azares de la vida no tenía nada que ver con rock, ni con banditas de veinteañeros, ni nada por el estilo en el Londres de los 60. Él se dedicaba a grabar discos de marchas militares, a veces grababa programas de comedia que se transmitían en la BBC, que claro, era la estación de televisión y de radio en la época en Inglaterra. Pero bueno, el asunto es que George Martin y The Beatles se conocieron, y de alguna manera algo mágico sucedió, que George Martin se encargó de producirles desde el primer disco y todos sus éxitos consecutivos. ¿Cuál fue la maravilla? La maravilla fue que a George Martin se le ocurrió, como nunca se le había ocurrido a ningún productor de música de bandas de rock o de bandas de música pop de los 60, incluir elementos de música clásica en las grabaciones de estos 4 de Liverpool de The Beatles. Y algo que tú pudieras pensar, que los jóvenes de la época podrían rechazar, correcto, ellos eran los que tocaban rock, ellos eran los que manifestaban esta nueva manera de interpretar música en los 60, a diferencia de la música de sus padres, de sus abuelos. George Martin dijo, a ver, espérense, hay una magia muy especial en la música orquestal, y claro, sus canciones no van a ser orquestales, solo vamos a poner en sus grabaciones pequeños elementos de violines, de orquesta, que van a hacer una gran diferencia, y oh, vaya que sí lo hicieron. Y bueno, me voy a seguir a la siguiente parte, pero antes déjenme concluir con decirles que The Beatles fueron los primeros artistas en el mundo en tener su propio sello discográfico. Generaron tanto y tanto dinero para una Inglaterra que estaba saliendo de la crisis económica de la Segunda Guerra Mundial. Generaron tanto dinero que no solo les dieron medallas y los condecoraron con títulos nobiliarios de los que se asignan a los ciudadanos, sino además tuvieron todo lo necesario para poder abrir su propio sello discográfico. Se acabó, ya no dependemos de Emmy, de lo que tenga que decir. Nosotros vamos a abrir nuestro propio sello, se va a llamar Apple, manzana. De ahí, claro, años después, un señor se inspiró para hacer computadoras padricísimas, pero el nombre original es de The Beatles, y este fue el nombre de la disquera que ellos decidieron abrir para distribuir, ¿por qué no?, mis propias canciones, que están padrísimas, pero también las canciones de artistas nuevos que yo voy a seleccionar de acuerdo a mi experiencia. Y continuamos con este programa dedicado a la trascendencia, a la importancia y el legado de esos 4 de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, The Beatles. Artistas reconocidos en cualquier país del mundo, a nivel global, por una serie
de situaciones que pudieron coincidir, como ya vimos, durante su carrera. Pero también la historia que ellos tuvieron, de alguna u otra manera, tuvo la capacidad de entrelazarse para que resultara ser única y magnífica. Y en este momento les voy a hablar de una manera muy abreviada, porque si lo hiciera como tendría que hacerlo, amigos, nos dan las 3 o 4 o 5 de la mañana. Lo voy a hacer de una manera muy abreviada, cómo fue este encuentro de The Beatles y cómo se fue desarrollando su historia como grupo. Y empezamos en el año de 1957, cuando John Lennon, de 17 años, se encuentra con Paul McCartney, de 15 años, le lleva 2 años, en Inglaterra, en la iglesia de St. Peter, Liverpool, Inglaterra. Esto se llevó a cabo el 6 de julio de 1957. Termina 57, empezamos 58. George Harrison se une a la banda por invitación de Paul McCartney. ¿Qué fue lo que pasó? Que Paul, ya siendo parte de la banda de John, que recuerden, tenía sus cuates de la prepa como músicos dentro de una banda, que se fueron cambiando. Pero para 1958, Paul tenía ya la confianza de decirle, oye John, yo tengo un amigo, está chamaco, él nació en 1943, quiere decir que tiene 14 años en este momento, es muy joven, pero deberías ver cómo toca la guitarra. Dale chance de una audición, ¿no? Y de esta manera, y tras esta audición, George Harrison se incorporó a la banda que después fue conocido como The Beatles. Pasaron 2 años en los cuales ellos 3, acompañados de diferentes elementos que tocaban diferentes instrumentos dentro de este grupo, bueno, pues pasaron 3 años, hicieron giras en Inglaterra, en pueblitos cercanos a su natal Liverpool, en algunas ciudades medianas, pero nada realmente relevante. Después de esta experiencia, en 1960, se les acerca un promotor de Liverpool, un tal señor Williams, y les dice, yo los voy a representar. ¿Y qué creen? Tengo un contacto en Alemania, en Hamburgo, y él me está pidiendo una banda, o varias bandas, pero entre ellas me está pidiendo una que se pueda ir 2 o 3 meses a tocar en los clubes de Hamburgo. Hamburgo, un puerto. Hamburgo, Alemania, un puerto en donde, como en todos los puertos del mundo, hay bares y en muchos de ellos se toca música en vivo. No tenían un baterista en ese momento, tuvieron que tomar a un chico que ellos conocían siendo baterista de otras bandas y se lo llevaron, nada más porque tenía batería, no necesariamente porque cumpliera el nivel que ellos esperaban, pero bueno, tenía batería, ¿no? Se lo llevaron a Hamburgo, su nombre es Pete Best, e hicieron en ese mismo año su primera residencia en este club nocturno de Hamburgo llamado Indra Club. Y bueno, pues esto fue de alguna manera un entrenamiento a marchas forzadas, porque estando en este club nocturno en Hamburgo, pues el dueño no les iba a permitir nada que no fuera, que estuvieran tocando en todo momento. Hacían turnos de 6 horas consecutivas tocando, 45 minutos de descanso y otras 6 horas consecutivas hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana que cerraba el bar. Imaginen lo que esto logra en chicos que todavía no tienen 20 años y que conocían algunas canciones, pero que la presión de poder tocar y de estar tocando y de no estar repitiendo la misma rola, pues hizo que se forjaran como los grandes artistas. Para el 16 de agosto de 1962, Ringo es llamado por George, Paul y John para que entre ya como el baterista definitivo. ¿Por qué? Porque les acaban de hablar de Amy Parlophone diciéndoles que había un contrato para que finalmente, después de 5 años de marchas forzadas, de grandes experiencias, pudieran grabar un disco. Y en 1962
justo este mismo año en que Ringo se incorpora, el 5 de octubre, sale en el Reino Unido su primer sencillo, Love Me Do. Medio año después, en 1963, en marzo, sale el álbum Please, Please Me, un álbum que fue grabado de corrido, 14 canciones. Las 14 canciones se grabaron en los estudios EMI Parlophone de Londres el mismo día. Las 14 canciones. ¿Fue fácil? No, no fue fácil, pero ellos ya traían este bagaje de marchas forzadas, de turnos, de tocar ante el público horas y horas consecutivas, y lo pudieron lograr. En esa época, EMI Parlophone extendía contratos a las bandas de rock, a cualquier grupo de rock. Y lo acostumbrado era que sacaran 2 LPs por año. Eso era el contrato, eso era lo que se le exigía a cualquier grupo. Y de esta manera, The Beatles no fueron de ninguna manera la excepción. Ese mismo año sacaron su segundo álbum con 14 canciones, algunos covers y otras originales, composiciones de Lennon, de McCartney, y este fue llamado With The Beatles. Para finales de ese año, 1963, la Beatlemanía se desató. ¿Qué es la Beatlemanía? La Beatlemanía se define como la pasión de seguir, de estar al tanto y de monitorear a The Beatles, estén donde estén, vivos o muertos. Pero claro, en 1963 estaban vivos, eran jóvenes, eran guapos, y lo que pasaba es que cada vez que se presentaban en Londres o en cualquier ciudad de Inglaterra, siempre había a la entrada decenas y decenas y decenas de chicas gritando a más no poder, sorprendiendo a los extraños, llorando y esperando nada más el momento en el que entraran y en el que salieran. Mismas chicas que, claro, fueron sus seguidoras más fervientes, las que compraban los primeros discos de The Beatles. Para 1964 se consiguió algo grande. Pudieron presentarse The Beatles en Estados Unidos en el programa de Ed Sullivan, que era algo así como anfitrión de un programa de los domingos familiar en televisión. Bueno, pues el de Estados Unidos se llamaba Ed Sullivan y se presentaron en su programa el 9 de febrero de 1964, haciendo muchísimas cosas, pero entre ellas que en la nación entera, los Estados Unidos, se detuviera. Literalmente no había gente en la calle, no había ningún movimiento en las ciudades, y fueron más de 73 millones de espectadores que vieron el debut de los 4 de Liverpool en este programa, el show de Ed Sullivan. Poco tiempo después, en julio, presentaron al público su primera película, ya les había hablado de ella, A Hard Day's Night. Esto en 1964, y enseguida, en diciembre de ese año, sacaron nuevamente el segundo álbum del año, y este fue Beatles for Sale. Fíjense cuántos años llevamos, no son muchos. 1965 llega la madurez musical. Ahora sí, se cumple algo muy interesante. Se empieza con estos nuevos álbumes a partir de 1965. Ellos ya no necesitan cantar covers, no necesitan cantar canciones compuestas por alguien más. Y entonces todas sus canciones a partir de este año pues son composiciones suyas. Empieza la época de la experimentación, y este año también trae un amigo muy singular, el cantante Bob Dylan de los Estados Unidos, y The Beatles coincidieron en una de las giras que The Beatles realizaron en los Estados Unidos, y los introdujo a la marihuana, a la mota. Créase o no, en Liverpool todavía eran muy conservadores los jóvenes y no se atrevían a lo que aquellos grupos norteamericanos sí se atrevían. Esta introducción a la droga cambió todo, porque como buenos jóvenes finalmente siguieron con drogas más fuertes y cada día más fuertes, llegando a probar heroína y LSD, que
entre muchas cosas que logró en ellos, fue una interesante, les abrió la mente, les abrió el talento para crear, y de ahí vinieron todas las maravillas subsecuentes. Para 1965 también hubo un reconocimiento mundial y publicaron los álbumes Help y Rubber Soul. Esto en 65. 1966. Última gira mundial. Por supuesto, se me olvidó decir que en 1965 volvieron a hacer historia. ¿Cómo lo hicieron? Pues un promotor de Estados Unidos les habló y les dijo, oigan, quiero traerlos nuevamente a Estados Unidos, pero ustedes, no hay teatro que aguante la cantidad de personas que quieren verlos en vivo. ¿Por qué no lo hacemos en un estadio? El primer concierto en un estadio fue en el estadio Shea Stadium de la ciudad de Nueva York con The Beatles. Y tocaron, por supuesto, ante 55,600 personas. Si tienen la oportunidad, amigos, busquen en YouTube alguna de las canciones, así, Shea Stadium, The Beatles, Nueva York, se van a maravillar. Como el mundo se maravilló, porque esto en los 60s no sucedía. Algo que es muy común y muy normal para nosotros, no sucedía. Pero ya estábamos en 1966 y para este momento John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr estaban hartos. Ya tenían droga, ya se la pasaban muy bien, ya la disquera no los presionaba como lo hacía en un principio de saquen 2 álbumes, cumplan con todos estos pasos del contrato, dado que ellos generaban los mayores ingresos que recibía su país y por supuesto la disquera, y por ende gozaban ya de una libertad. Y una de esas primeras libertades fue, ¿saben qué? Ya no queremos seguir haciendo giras. Y esto lo dijo George Harrison, que realmente se sacaba muchísimo de onda y se la pasaba muy mal en las presentaciones que hacían en Estados Unidos y en diferentes países en el mundo por varias razones, siendo una de ellas que se sentían inseguros. Era tan poca la experiencia que se tenía en el mundo en controlar al público en eventos masivos. No existía la seguridad que podemos ver ahorita en un concierto. Que ellos realmente pensaban que cualquier persona podría acercarse, atacarlos, agredirlos. Peor aún, empezaron una serie de padres de familia con hijos con discapacidad a llevárselos al final de los conciertos y les decían tóquenlos para que sanen. Y esta situación realmente los hacía sentir pues muy incómodos, muy mal, porque, bueno, por situaciones obvias y porque obviamente no iban a hacer ninguna diferencia. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue, ya no queremos hacer giras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar aquí en el estudio en Londres, vamos a vivir como lo estamos haciendo ya, cerca del estudio de EMI, ahora llamado Abbey Road, y vamos a hacer nuestra producción musical aquí, con toda la libertad del mundo, con todo el tiempo del mundo, sin presiones de la disquera, sin presión de nadie. Somos los Beatles, nos bastamos y nos sobramos. 1966, amigos, es el año en que llegó Yoko Ono a la vida de John Lennon. Es algo así como el principio del fin, amigos, pero no tan abiertamente. Yoko Ono, una artista nacida en Japón, criada en los Estados Unidos, que había llegado a Londres a presentar una exhibición. Ella era parte de un movimiento llamado Fluxus de arte. Y bueno, pues ella llegó y por alguna razón rara, identificada con el destino, llegó a la vida de John Lennon y lo volvió loco de amor, indudablemente. Y vamos a tener un programa de eso, se van a divertir. Pero bueno, ya estaba 1966, Yoko Ono, y de esta manera entramos al año de 67, la psicodelia en pleno, ropa multicolor, The Beatles drogándose, componiendo, sacando grandes canciones, entre ellas un álbum del cual ya les hablé al principio del programa, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,
que hizo cualquier cantidad de cambios en la música de ese momento, entre ellas, claro, las letras en la contraportada. También ese mismo año, tal como se les comenté al principio, participaron en la primera transmisión musical a través de satélite con la canción All You Need Is Love. ¿Se acuerdan que les dije? Le pidieron a John, compón algo en inglés, pero sencillo, con palabras sencillas, y la canción resultante fue All You Need Is Love, lo cual es totalmente cierto. Todos necesitamos amor. Ese mismo año, al final publicaron Magical Mystery Tour. Esto después de la muerte del que había sido su representante desde el principio, que los maleducó en todos los sentidos. Los maleducó en el sentido de, oye, Brian, se llamaba Brian este señor, y llegaba el Ringo Starr, oye Brian, quiero una casa con 16 cuartos, que tenga jardín adelante, atrás. Perfecto, por favor dile a tu mujer que escoja una, yo voy y pago. Oye Brian, queremos un coche último modelo, un Aston Martin, último modelo. Aquí está tu Aston Martin, toma las llaves. No había un límite en la capacidad económica de The Beatles, que para entonces andaban en los 25, 24, 26 años de edad. Y si tú, que me estás escuchando, has tenido la oportunidad de conocer a alguien que no tiene límites a esas edades, sabes que lo que viene posteriormente es algo así como un desastre por la falta de ubicación en relación al resto de la humanidad. Para 1968 ya las cosas no estaban tan padres. Ya la tensión entre los cuatro era evidente, las drogas habían pasado factura, pero también algo muy interesante. Cada Beatles había descubierto ya para este momento un sendero por el cual seguir caminando que no necesariamente tenía que ver con el sendero de los demás. Por ejemplo, George Harrison descubrió la música de la India. Esto primero con un sitar que vio en el set donde se filmó la película Help, y pues le encantó la música de la India. Se fue a la India a tomar cursos de cómo tocar el sitar. Eso por el lado de Ringo. A Ringo lo invitaban a hacer películas. Hacía películas con Peter Sellers y todos estos comediantes grandes de los 60. John estaba con Yoko Ono, no se puede decir mucho más al respecto, pero Paul también descubrió que le gustaba dirigir y tomaba el papel, ya que se había muerto el representante de ellos, tomaba el papel, ahora yo soy el productor, y entonces cuando empezaban a grabar, tú tienes la guitarra y tú tienes el bajo, quiero que toques la entrada de esta manera y quiero que toques la salida de esta. Decidió él mismo corregir a sus propios compañeros de banda y por supuesto no les hizo ninguna gracia. 1968 vio nacer el álbum blanco, este álbum doble del cual les hablaba al principio de esta emisión. Para 1969, pues ya entendiendo que el final se acercaba, decidieron recluirse el primer mes de ese año, enero de 1969, en unos estudios de televisión, en donde la gran idea ahora era, vamos a componer las canciones de nuestro último álbum, pero al mismo tiempo vamos a tener un equipo de filmación profesional para que podamos hacer un documental, tal como lo hicieron con los videos musicales, para que podamos hacer un documental sobre nuestro trabajo, y el resultado va a ser un álbum que dé un cierre adecuado a la banda. Realmente no fue así. O sea, esto es lo bonito y lo romántico. La realidad es que 30 días encerrados consecutivos en un estudio de televisión usado para componer derivó en muchos problemas. George se salió de la banda un día que se enojó, con John y con Yoko, en fin, hubo una serie de problemas ya fuerte, y de esta manera, amigos, en 1970 se dio la separación de The Beatles de forma oficial. ¿Cómo fue? Pues en realidad se fueron alejando.
con el pretexto de Yoko y yo vamos a dar un concierto en Toronto, de John, ¿no? O Ringo, voy a firmar la película de Magic Christian. O George, yo voy a ir a la India a tomar más cursos de música hindú. Bueno, pues Paul mandó un comunicado en donde le avisaba a la prensa en 1970 que se había salido de The Beatles. Y con eso se hizo formal esta separación. ¿Fue difícil? Sí, fue muy difícil. Y aquí el juego de los egos, Lennon y McCartney, entró en marcha, pero también los egos de los demás. Yo te quiero preguntar a ti que me estás escuchando. Imagina tener 21, 22, 23, 24 años y no tener límite en la cantidad de dinero que tienes, en la cantidad de cosas que puedes comprar. Indudablemente tienes talento, sí, pero aquí la situación es que tu ego empieza a subir, y llega un momento que pierdes contacto con la realidad. Y esto es algo que The Beatles tuvieron que pagar en los años subsecuentes, unos antes, unos después. Esta historia que les conté de una manera breve de la vida de The Beatles, siendo un grupo, es de alguna manera desafortunada, sí, pero la realidad es que en 1970 lo que surgió al mundo fueron 4 artistas solistas, cada uno con un respaldo y con una experiencia única, y que lo que logró fue que ellos pudieran lograr grandes carreras como solistas. Estamos de regreso y ahora quiero iniciar con una anécdota. Hace unos años hablaba yo con un amigo, el integrante de una banda de rock, y empezamos a tener una discusión que empezó amigablemente y después creo que ya no tan amigablemente. Lo que yo le decía a él era, el éxito de un grupo se mide por sus ventas. Desde mi perspectiva, no hay otra. Si a la gente le gusta lo que haces, compra tu canción, compras la descarga actualmente o compras el disco físico, si eso es lo que quieras. Desde mi entendimiento, como alguien que se ha especializado en The Beatles y en muchísimos grupos, no solo de los 60, sino de años posteriores, es que si vendes mucho, eres un éxito. Creo que para mí no hay mayor indicativo de que una banda le está armando que grandes ventas. Este amigo músico no le hizo ninguna gracia a lo que dije, ninguna, y me empezó a argumentar que, bueno, Tere, es que hay otros elementos que tienes que tomar en cuenta, maestría, manera de interpretar, sí, indudablemente. Yo entiendo que hay muchos artistas que no tienen realmente talento para cantar y sin embargo venden millones, y para esos tenemos un chorro de ejemplos en la actualidad, ¿correcto? Pero cuando se conjuntan los dos elementos, talento y oportunidad y ventas, creo que hay un indicativo. Y les cuento esta anécdota precisamente porque, ¿qué creen? Les tengo las ventas totales de The Beatles del siglo XX y del siglo XXI. Y aquí nos vamos a sorprender. En el siglo XX, de puros álbumes, es decir, long plays, cassettes o CD, se vendieron 384.2 millones. Millones de cassettes, de álbumes o de CDs, de productos de The Beatles. Y de sencillos y EPs físicos, 127.3 millones. De esto, el total del siglo XX, estamos hablando de 511.5 millones de productos de The Beatles vendidos. ¿A cuánto asciende? No existe una cifra exacta así de vendieron 2,000 millones, no. Y no existe porque, claro, cada una de las disqueras que han tenido la oportunidad de distribuir la música de The Beatles, pues tiene diferentes números. Lo que sí podemos contabilizar es los álbumes, los productos. Esto siglo XX, siglo XXI.
Hubo muchos productos más, obviamente, siendo el primero el álbum One, que tuvo todos los éxitos número 1 de The Beatles, y de este se vendieron a principios del siglo XXI, es decir, en el año 2000, 33.3 millones. Después, en el 2009, salió otro producto de The Beatles, remasterizados de catálogo, y de este se vendieron 2.5 millones de piezas tras el lanzamiento. No contento con lo anterior y siguiendo la tradición de vamos a hacer algo diferente, videos o películas, algo que nadie hace, para el año 2009 sale The Beatles Rock Band, que son estos juegos interactivos en los cuales tú adquieres tu instrumento y a través de los botoncitos que tus dedos aprieten vas viendo cómo vas interpretando. 1 millón de unidades en el primer mes. Y después el documental The Beatles Get Back del año 2021, es muy reciente, generó 503 millones de minutos vistos en 4 días tras su estreno. Total, 518 millones de ventas equivalentes al álbum. Claro, en el siglo XXI pues ya tenemos el Rock Band y ya tenemos el streaming y las descargas. No puede ser la misma contabilización del siglo XX en donde decías vendiste 3 cassettes y 2 álbumes. En el siglo XXI el total es 518 millones de ventas equivalentes de álbum entre físicas, descargas y streaming. Esto para que ustedes se den una idea de el gran alcance de The Beatles. Y ahora vamos a seguir con nueva información de esto. ¿Cuántos álbumes hicieron The Beatles? En un principio les decía, bueno, en la estación de radio que tenemos aquí en México solo pasaban 80 rolas. Por eso la gente no conoce los reales productos de The Beatles. La realidad es que en estos años en los cuales ellos estuvieron juntos, sacaron al mercado desde 1963 12 álbumes de estudio más una compilación, lo cual da 13 álbumes. Es todo lo que hubo. Por su parte, canciones oficiales de John, George, Paul y Ringo fueron 213 canciones del catálogo original, más 100 lanzamientos posteriores y una que nos acaba de llegar hace 1 año y medio, 2 años, la nueva canción de The Beatles que nos hizo suspirar a muchos, Now and Then. Y bueno, pues esto da un total de 314 canciones. Hay muchas más. Se calculan que hay 800 canciones de The Beatles que nunca fueron publicadas de manera oficial en ninguno de sus álbumes. Y si tú eres un poquito curioso, yo te invito a que vayas a YouTube y busques ahí The Beatles canciones no oficiales. Te va a salir cualquiera. Hay unas maravillosas que además no solo complementan este bagaje de canciones dividida en 13 álbums, sino además lo enriquecen. Porque hay otro detalle que hace que The Beatles sean diferentes, que no ha sucedido con ninguna otra banda. Y esto es, cada álbum posterior fue más complejo a nivel musical y a nivel vocal que el anterior. Es decir, Please Me, que fue el primero, fue un buen álbum. Sí, muy bueno. Pero el siguiente, With the Beatles, ya tenía un poco más de complejidad musical. Y bueno, pues amigos, dicho lo anterior, ¿cuál es mi recomendación? Se las acabo de decir. Busquen rolas de The Beatles que no son oficiales. Se van a enamorar. Y recuerdo lo que dije en un inicio, hay cada canción de The Beatles sirve para un sentimiento, para un estado de ánimo. Te levantas triste, seguramente por ahí John Lennon te va a ayudar. Te levantas contento, seguramente Paul McCartney te va a ayudar. George Harrison hizo música maravillosa y también Ringo Starr tiene sus canciones. Y bueno, pues ya para cerrar,
Terminé una de las secciones anteriores diciendo que en 1970, después de los enojos y después de los celos profesionales y después de toda esta tensión y mala vibra que existió entre los 4 Beatles, lo bueno que sí sucedió fue que el mundo recibió a 4 artistas plenos, completos, con todo un bagaje musical de grandes canciones que ningún otro artista en el mundo ha vuelto a sacar con esos parámetros. De esta manera, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr iniciaron una carrera solista. A veces trabajaban juntos. Por ejemplo, Ringo, que era el baterista de la banda y que era el que menos experiencia tenía en composición, sus primeros álbumes recibieron la ayuda de John Lennon, de Paul McCartney y de George. Todos querían a Ringo, era el buena onda dentro del grupo. Pero también John Lennon sacó al mercado 6 álbumes. Lamentablemente, amigos, como ustedes saben, él fue asesinado en el año de 1980 y durante sus primeros 5 años como solista, es decir, desde el 70 hasta el 75, tuvo oportunidad de sacar 6 álbumes. Después fue amo de casa y en el programa que voy a tener de John Lennon en unas semanas les voy a platicar de esta época de la vida de John Lennon. Por su parte, George Harrison, que murió en el 2001. Lamentablemente, todas estas son muertes terribles y lamentables. Sacó al mercado 13 álbumes de estudio. Con lo cual, por supuesto, el catálogo de música de Harrison, además de las canciones que compuso dentro de The Beatles, pues aumentó y se aumentó de una manera maravillosa y significativa. Recomendación: primer álbum solista de Harrison, All Things Must Pass, búsquenlo en YouTube. Ringo Starr, aquel en el que nadie creía, el que no componía, el que se llevaba bien con todo el mundo, pues casi fue el ganón. Desde 1970 hasta la fecha, e incluyo el año 2025, Ringo Starr ha estado sacando álbumes al mercado, unos buenos, unos fantásticos, otros de gracias Ringo por seguir trabajando, pero al final todo es un gran esfuerzo de parte de este fabuloso señor, que además ya ahora es Sir, reconocido en su país, y que es el baterista más rico del mundo, por supuesto. 21 álbumes nada más. ¿Y quién fue aquel Beatle que apenas entendió? Le dolió muchísimo, se la pasó muy mal, pero finalmente lo entendió, que ya no era un Beatle y que tenía que seguir su carrera solista. Ese fue Paul McCartney. ¿Le suena? Ha venido a México varias veces y estamos esperando que venga el próximo año, nada más nos confirme su nueva gira. Paul McCartney, desde el año 1970 hasta el día de hoy, ha sacado 41 álbumes con música de todo tipo. Tenemos música clásica, por supuesto, tenemos rock, tenemos pop, pero también ha sacado álbumes de música clásica, de ballet, de jazz, música techno, en fin. Paul McCartney es un dechado de talento musical. Y bueno, amigos, pues estamos por concluir ya la emisión. No quiero cerrar esto sin decirles, primero, ha sido un placer preparar esta emisión para ustedes. Tuve la oportunidad de recopilar una historia que he estudiado a lo largo de estos años y de hacerlo de una manera con la esperanza de que les haya sido fácil de entender y rápida de entender. Me faltaron muchas cosas, claro, por supuesto. Lo dije también en un principio, terminaríamos a las 3 de la mañana, pero la realidad y la buena noticia, amigos, es que yo voy a regresar en unas semanas con un capítulo nuevo. Y ahora sí, de lo general, me voy a ir a lo particular. Y entre mis próximas emisiones está uno, cómo se hizo un álbum, el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la vida de John Lennon. Ese va a ser un capítulo fuerte, difícil,
prepárense porque es muy conmovedor el ver cómo John renunció a todo su talento, a toda su capacidad musical para simple y sencillamente ser, dicho por él, un amo de casa en sus últimos 5 años de vida. Y bueno, pues habrá mucho más, eso se los prometo yo. Encantada de estar con ustedes, amigos de Historias Sónicas. Yo soy Tere Chacón y gracias nuevamente a Charlotte, cabina de radio, por permitirme estar aquí. Gracias a Mario, mi ingeniero de sonido, Mario Aldana, y a todo el mundo aquí en Charlotte, y también a mis compañeros de SB, el Círculo Beatle Corporativo, que van a escuchar ustedes cada sábado. Estas fueron las historias sónicas del día de hoy. La próxima semana volveremos con más. No lo olvides, te esperamos.